Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al panel El Club del 30%, Avances y Retos. Para empezar un poquito, explicar, ¿no? ¿Qué es esto del Club del 30%? Es una iniciativa que está impulsada por directores y directoras de empresas, también por presidentes y presidentas de los consejos, para que haya más mujeres justamente, ¿no?, en puestos directivos en el país. Hay que recordar que en México, estas cifras ya las conocemos todos, desgraciadamente. Hay que recordar que en México solamente 9.7 de los asientos de los consejos están ocupados por mujeres. Esto es según datos de la consultora Deloitte. Y lo bueno de este dato justamente es que hemos mejorado en estos 2 años de pandemia. En 2019 el dato era 6.5%. Así que bueno, en este panel justamente de lo que vamos a hablar es sobre por qué es vital para las empresas que incremente el número de mujeres en puestos directivos y en los consejos de administración. Pues para empezar, a mí me gustaría empezar justamente con Laura. Laura, ¿por qué es importante que hablemos de que necesitamos más mujeres en los consejos de administración y por qué es importante que estén? A ver, déjame empezar por comentarte, y bueno, primero que nada, buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación, gracias Expansión. Creo que, déjame empezar por platicarte, los consejos de administración, su función o digamos, su misión es salvaguardar y buscar la máxima sustentabilidad y rentabilidad de las empresas mismas, ¿no? Y como consejos de administración, dado que su objetivo es que las empresas sean lo más eficiente, lo más rentable, lo mejor posicionado posible, lo que se ha aprobado es que un consejo de administración diverso, justamente eso es lo que trae, la diversidad en los consejos de administración, trae la capacidad, la diversidad que estos tienen, trae la capacidad de generar las políticas, las iniciativas, los mecanismos para maximizar el bienestar de la empresa, de los empresarios y de sus empleados. Entonces, hay muchas estadísticas que te demuestran que el consejo de administración diverso, por ejemplo, las empresas que tienen consejos diversos, tienen una rentabilidad entre el 25 y el 30% superior a las que no. Tienen una mejor gestión de riesgo a las que no. Tienen una mejor, digamos, compromiso y habilitación con los empleados a las que no. Entonces, a mí cuando me preguntan, es un tema, lo voy a decir duro y puro, es un tema de negocios. Los consejos de administración buscan maximizar el bienestar del negocio y un consejo diverso es de los que están mejor posicionados para garantizar este objetivo que tienen los consejos. Entonces, no es un tema de buena onda ni es un tema social, creo que es un tema de compromiso, de rentabilidad y que simplemente el consejo pueda cumplir el objetivo que se le ha encomendado de la mejor manera. El problema es que yo a veces siento que no sabemos muy bien la tarea, ¿no? Tenemos muy claro estos datos, ¿no?, de cómo las empresas diversas son más rentables, pero parece que no acabamos de avanzar. Claudia, ¿cómo está la situación actual en México? Sí, mira, la situación en México todavía tiene un rezago, pero lo importante es que empieza a caminar. Evidentemente, México es uno de los países que lamentablemente dentro de la OCDE ocupa uno de los peores lugares, yo quisiera decir, contra nuestros participantes de otros capítulos. Brasil tiene un 12%, Chile tiene un 14% y Colombia un 19%. La verdad es que tenemos un camino amplio por recorrer. Pero como bien dijiste hace rato, ¿no?, efectivamente en México pues, se ha hecho una labor intensiva de poner en la mesa justamente lo que dice Laura. No es un caso de buena onda, es un caso de negocios, hay una mejor gestión del riesgo, inclusive hay una mayor atracción y retención de talento, que eso es muy importante porque si tomamos en cuenta que atraer talento cuesta mucho más caro que se salga, entonces de verdad el caso de negocios se hace verdaderamente relevante. Evidentemente en México, pues sí, como lo mencionaste, es un 10%, pero empezamos en 6%. Lo que sí hay que empezar a buscar es cómo podemos subir a más mujeres en toma de decisión, que tenga el poder de decisión. Pero bueno, Roma no se construyó en un solo día, ¿no? Entonces, al final del día, lo que queremos es que haya un avance y justamente el Club del 30% a lo que se dedique es a generar esa gestión para que exista la visibilidad, que no nada más sea un awareness, ¿no?, sino que al final del día podamos llegar, abrir el camino, abrir la brecha para que más mujeres participen. Solamente contigo de nuevo, Claudia, ¿qué tipo de actividades está haciendo el club? Tenemos 3 iniciativas en las que aquí tenemos algunos participantes de ellas. Una de las más importantes que quisimos poner
mesa fue justamente lanzar un programa de mentorías cruzadas para que mentores de alto calibre pudieran empezar a ayudar a mentees de gerencia media superior, justamente para empezar a foguearse y empezar a generar este caminito que les fuera abriendo la luz, digamos, y sobre todo que fueran siendo patrocinadas y de alguna forma mentoreadas por gente como Arturo, que tiene una gran experiencia en los consejos, ¿no? La segunda es, desde el punto de vista económico, quién puede generar estos incentivos, y ahí es en donde el grupo de inversionistas nos está ayudando. Y la tercera es cómo compartimos las lecciones aprendidas, no solamente en México, sino en todos los capítulos en donde está el Club del 30%, que hoy ya tenemos 20, ¿no? El más reciente es el de Ecuador, y la idea es compartir las lecciones aprendidas en la gestión de recursos humanos, desde políticas de reclutamiento, digamos, cómo podemos seguir no nada más atrayendo, sino también reteniendo el talento. Blanca, tú estás todo el día en contacto con mujeres, tienes el podcast de Mujeduría en el que además las entrevistas. ¿Qué nos falta, en tu opinión? ¿Qué necesitamos también para que más mujeres estén en puestos directivos? Mira, ahorita tenía ganas hasta de meterme, porque evidentemente aquí este par saben más la situación de México que yo, pero ayer justamente hablaba con Lourdes Melgar y me decía que México ya hay empresas que están teniendo esta conciencia o esta obligación, decirlo así, que para conseguir inversión tienen que meter mujeres a sus consejos, y meten una y ya cumplieron y palomearon. Y me encanta el Club del 30%, lo dice su nombre, es al menos 30% de participación de mujeres en altos puestos o en consejos. Decía Lourdes, una mujer no es suficiente para cambiar la dinámica de un consejo. Entonces hay mucho que se ha hecho, y todas las redes que están en esta agenda de consejos están juntas, ¿no? Este año ¿cómo se llama? El de Ivette Mucharaz, CIMAT hizo la red de consejeras expertas y metió, ahorita no es que estuviera chateando, estaba viendo los datos, tienen 80 y tantas mujeres ya colocadas en consejo en 6 meses, apenas. Ellas están visibilizando para los empresarios a las mujeres expertas, técnicas, con experiencia, y se está haciendo mucha labor, pero todavía es como poquita. Otra vez quiero ser como fuerte y radical en el tema de que es muchas mujeres arriba. Si no es muchas mujeres arriba, no vamos cambiando. ¿Qué opina aquí el señor? Con mucho gusto. Primero, muchas gracias por la invitación. Mira, escuchaba las participaciones de todas ustedes y me voy a referir a la primera, a la de Laura. Hay que ver el Consejo de Administración como un grupo de personas que asesoran a una administración. No olvidemos que el puesto de consejero es ese, precisamente, primera. Segunda, efectivamente es un negocio. Tercera, es incoherente no tener en el cuerpo que aconseja a la administración a quienes recomiendan o deciden acerca del 70 u 80% de las decisiones de compra de la humanidad, que son las mujeres. El que lo niegue, pues está ciego o es demasiado macho, ¿no? Punto 1. Punto 2, 2 elementos adicionales que en los últimos años, como bien decías, han sido impuestos, forzados o por lo menos sugeridos, que son los principios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Y dentro de los de gobernanza está la diversidad. Hoy es el Día de la Mujer y en México estamos centrados en esa primera etapa de la diversidad de género. Nos falta esa segunda etapa de la diversidad de inclinaciones sexuales, de raza, que en México todavía no es un tema, pero lo será. Vamos atrasados, vamos, pero lo más importante es que se empieza a medir el cambio, eso es lo más relevante. El 30% Club, del cual me honro en ser parte, tiene ese objetivo, tiene el objetivo de ayudar a la mujer que quiere y está preparada, que son 2 prerequisitos, a llegar a estas posiciones directivas y de consejo. En otros países, tengo una socia en España, que en España hay un movimiento en Inglaterra que se llama el Level 20, que impulsa el 20%. Aquí el 30% Club es más agresivo, el 30%, y hay organizaciones incluso en México que hablan del 50%. Yo no quiero hablar de porcentajes, lo que sí tengo muy claro, y me pueden golpear por esto, es que la única forma de entrar a esta mejor mezcla, más sana mezcla, y que da más espacio a la mujer, es por cuotas.
Y sé que es un tema súper controvertido, pero primero hay que forzarlo y después por añadidura vendrá lo demás. Esa es la óptica que tengo yo. Alguna vez estando en un país nórdico nos decían que por ley las empresas públicas tenían que tener el 50% de consejeros mujeres. Tuvieron que bajarlo al 25%, ¿por qué? Porque simplemente no había la disposición, no la capacidad, pero la disposición de muchas mujeres para llenar esos huecos. Se bajó al 25% y hoy la media de ese país, que es Finlandia, es 35%. Entonces, a mí lo que me importa es un negocio. Yo manejo fondos de capital privado, el objetivo número 1 es obtener retornos dentro obviamente de un marco legal sustentable y sostenible, y no quiero olvidar esas segundas partes, ¿no? La sustentabilidad y la sostenibilidad, que son dos conceptos diferentes, y ello implica que la mujer esté presente en todas las decisiones. He tenido la fortuna de tener superiores, colegas y subordinadas mujeres, y desde mi punto de vista lo que tenemos que ver es esa capacidad. El género viene después, la inclinación viene después, la raza viene después. Lo más importante es la capacidad, y el mérito número 1, y por eso me honro de ser parte del 30% Club, es precisamente potenciar esa capacidad que existe, en particular en la mujer. Arturo, quiero aprovechar también justamente esta experiencia como mentor que nos comentaba Claudia, y tú decías algo importante, ¿no? Una cosa también es muy importante es que las mujeres quieran y estén preparadas. ¿Qué habilidades, qué necesitamos también para que tengamos más mujeres? Porque a veces el problema ni siquiera es, muchas veces parece que como no vemos esos role model, como no vemos a esas mujeres ahí, pensamos que no podemos llegar, y eso hace que al final también no demos los pasos. ¿Qué tienen que hacer las mujeres para estar ahí? Mira, voy a sobresimplificar de nuevo, con riesgo de que me maten. Hay que querer y poder. Lo primero es la actitud, y lo segundo es la capacidad, y la capacidad se absorbe por experiencia, por entrenamiento, por mentorías. ¿Qué capacidades tiene que tener una mujer entonces? Primero, la disposición de estar en lo que se requiere en una posición directiva, en un consejo de administración, que es objetividad, es ecuanimidad, es haber estudiado la situación para aportar. No es hablar por hablar, no es estar en un consejo para decir yo hablé en el consejo. No, hay que aportar, y hay que aportar aquello que ayuda a la operación, a la administración, a la empresa a ser mejor, no solo a ganar más dinero, a ser mejor. Y esto lo quiero matizar brutalmente porque, como hombre, una de las cuestiones que nunca he dudado en mi vida es el sexto sentido. Tiene 80 definiciones, pero para mí ese sexto sentido es fundamental en una decisión. Entonces, ¿qué requiere una mujer? Porque quiere querer, requiere tener la actitud. Y segunda, estar preparado. Otra vez, chiste que he contado 34.214 veces, ¿no? 2 cazadores y un león, se aparece el león y uno de los cazadores empieza a poner los tenis, ¿no? Dice, ¿qué crees que vas a ganar al león? Dice, no, pero a ti sí. Entonces la mujer tiene que estar más preparada que cualquiera de ese consejo. ¿Por qué? Desgraciadamente porque es mujer. Igual que un hombre, si quiere mantenerse en ese rol y en esa posición, tiene que mantenerse preparado. Ahí el género no tiene nada que ver, es la capacidad la que debe definir exactamente cuál es la potencia y el peso de la voz de una mujer en posiciones directivas o de consejo. Laura, ¿qué están haciendo justamente las empresas para que haya más mujeres, para que suban más mujeres y estén ocupando esos asientos? Mira, yo te diría, y un poco analizando lo que estamos haciendo en el 30% Club, nos ha dado la oportunidad también de conocer al interior las organizaciones. Y ha habido muchos estudios alrededor. Déjame ponerte como las que lo están haciendo bien, y no te voy a dar nombres evidentemente, pero las que lo están haciendo no tan bien. Gran diferencia entre una y otra, compromiso. Si el compromiso real, ¿no?, en muchos temas de diversidad y de inclusión viene no solo de la administración, del consejo y de los órganos alrededor de la misma empresa, hay una gran diferencia, ¿no? Hemos visto que en México hemos avanzado en temas de compromiso. Ayer justamente platicamos en Viva, se generó la voz de un compromiso bien puntual, compromiso a la equidad salarial, punto, ¿no? Y puedes tener como muchos compromisos, pero el primer elemento fundamental es que el consejo de administración, es que la administración misma tenga el compromiso por promover la diversidad de sus cuerpos directivos. El segundo gran elemento, y eso es lo que comentaba un poco Claudia y Arturo, tiene que ver, yo creo que con los skills, con el desarrollo del talento, ¿no? Y hay empresas que han hecho cosas muy enfocadas para desarrollar ese talento, para cuidarlo, para darle las habilidades técnicas de negocio, de comunicación, todas las habilidades que puedes requerir para llegar a los puestos directivos. Y ese, yo te diría, no es un tema que debe de empezar de director a director general, sino tiene que empezar antes en la organización, ¿no? Vemos en muchos de los procesos
en la entrada a una empresa, pues más o menos se nivela, ¿no? 50-50 son mujeres y hombres. Pero a la medida que van progresando, lo que le decimos el funnel, se va cayendo de manera dramática en el caso de las mujeres. Y mucho tiene que ver con una parte de entrenamiento, cómo hacemos para que puedan avanzar al siguiente nivel y desarrollar las capacidades que se necesita. Pero el otro, y vengo como al tercer punto que es fundamental, yo le llamo infraestructura, que tiene que ver cuál es la política de empresa que permite que una mujer tenga la misma oportunidad que un hombre. ¿Cuáles son los elementos que como empresa pones para que, ¿no?, en ese camino, pues típicamente qué sucede cuando una mujer pasa de gerente a director, también tiende a coincidir que es la etapa que tienen hijos. Si tú le pides a la mujer que esté presencial de 9 de la mañana a 11 de la noche en la oficina, pues ahí ya le metiste, ¿no?, una cierta distorsión, ¿no? Eso se vuelve poco manejable. Si tu política de empresa permite convivir tu vida personal con profesional, permite a la mujer tener cierta flexibilidad en viajes, que ya nos dimos cuenta que no eran necesarios, permite tener una serie de criterios, no para la mujer, sino para la empresa y para permitir este desarrollo, me parece que es el tercer elemento fundamental. Y el cuarto, que puede ser, me dirías, básico, es medirlo. Simplemente hablemos de números, ¿no? Las empresas, y a mí me llama mucho la atención, hay empresas que nos comentaban, ni siquiera sé cómo estoy en equidad salarial. Pues es muy fácil, ve a recursos humanos, saca los salarios y compáralos. O sea, no, pero empieza a medirlo y empieza a generar conciencia. No tengo ni idea qué porcentaje de mujeres se me va versus hombres. Pues mídelo, y a partir de las mediciones, y a partir de los números, y a partir de tu realidad y de tu entendimiento profundo de tu realidad, vas a poder generar cada vez, regreso, más políticas, vas a generar más desarrollo y, por lo tanto, tu compromiso se va a volver más real. ¿Qué está pasando? Porque lo que comentáis es muy claro, ¿no? O sea, realmente es un tema de negocios, como decía Arturo, es un tema de inversión, para tener inversión lo están pidiendo. ¿Qué nos está pasando en esta teoría? Que está perfecta, parece muchas veces, ¿no? Vemos los estudios, vemos las iniciativas que tienen las organizaciones, pero en la práctica todavía nos cuesta. ¿Dónde se está rompiendo esto? Yo creo que uno de los puntos muy importantes, sí puede haber cuotas, puede haber políticas, pero también hay sesgos, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que dice Laura, puede entrar en el nivel básico 50-50 y a la mitad hay un sesgo inmenso, lo que le llaman en inglés el broken wrong. Entonces, si efectivamente tenemos el sesgo de la maternidad, si tenemos el sesgo sobre todo de afinidad, que eso no tiene que ver con el género, sino tiene que ver con si me caes bien, si eres de mi misma escuela, entonces empiezas a generar una serie de sesgos que yo creo que en la práctica es lo que más genera obstáculos para seguir adelante. Yo siempre me da mucha risa esta frase, ¿no? De si escupo baboso y si no reseco. Bueno, si tengo habilidades de liderazgo, bueno, pues entonces soy agresiva, soy imprudente. Pero si soy callada y soy tímida, bueno, entonces eres incompetente. Entonces, de todas maneras, Juan, te llamas. Lo que siempre les he dicho, ¿no? Que curiosamente tendemos a pensar que por no tener estas habilidades o porque constantemente nos están diciendo, sabes que eres incompetente, de verdad a veces te la crees, ¿no? Y entonces cuesta mucho salir de esta, digamos, de esta nube en la práctica. Entonces ahí es en donde estos programas, digamos, de allyship, ¿no?, de patrocinadores, de mentores, te ayudan a ver la realidad desde otro punto de vista. Entonces, en la práctica es muy sencillo decir, bueno, ahí están los cuotas, pero no genera el talento, no genera la retención, no genera el compromiso. Este es un negocio de personas. Entonces, tenemos que aprender a conectar con estas personas para darles esa oportunidad. Blanca. Yo agregaría el factor de estamos en México. ¿Cuál es la escena empresarial de nuestro país? Somos un país muy macho, con empresas familiares, la gran mayoría de las empresas. Y así como decías, Arturo, de las cuotas, y coincido, y también me arriesgo porque es polémico, yo también creo que tenemos que irnos hasta allá primero y forzarnos. Si nosotros empezamos por la autoconciencia de cuál es nuestro panorama empresarial y vemos que quienes nos están influyendo son los fondos de inversión con estas políticas reales de gobernanza, sostenibilidad, diversidad, nos están influyendo las empresas transnacionales con prácticas reales, políticas concretas de cuidados, de maternidad, de brecha, etcétera, de brecha salarial, bueno, de equidad salarial. Si lo vemos claramente y nos dejamos influir, bienvenida sea la globalización y bienvenida sea la influencia progre en nuestras empresas mexicanas.
Y también en políticas públicas, ese ya es otro tema y no me voy a meter en esas grillas. Pero a nivel empresa, creo que somos mexicanos, somos machos, los consejos están llenos de hombres porque son los dueños y los hijos de los dueños y los nietos de los dueños, y tenemos que hacernos la obligación de poner el doble de atención que si no estuviéramos insertos en este orden de ideas actual que sigue siendo México. ¿Qué pasa con las pymes? Justamente, Arturo, ahora que comentaba también Blanca, empresas familiares, al final el mayor porcentaje de empresas del país son pequeñas y medianas empresas que muchas veces tienen que estar tan enfocadas en la supervivencia que le perdonamos justamente que tienen que estar enfocadas en la supervivencia para no apostar por la inclusión. Mira, yo creo que son miopías, lo decía Blanca ahora, ¿no? Estamos en una cultura brutalmente machista y una de las miopías que tenemos es que parece ser que estas obligaciones o recomendaciones de género y de mezcla solamente competen a la empresa grande o a la multinacional que lo importa al país y empieza a fijar una tendencia. Y es un error enorme, porque la diversidad debe de empezar desde la empresa pequeña. No olvidemos una cosa, y aquí me van a matar otra vez, pero bueno, conozco muchos, fui presidente de la Asociación de Capital Privado y conozco muchos emprendedores profesionales que emprenden, y digo, bueno, ¿cuál es la que pegó? ¿No? Dame alguna que pegó. Voy a aplicar lo mismo a la empresa pequeña, a la pyme. ¿Cuál es la obligación de una pyme? De una empresa pequeña. Ser mediana. ¿Y cuál es la de la mediana? Ser grande. La miopía existe desde el punto de vista que se considera que si la empresa es chica, pequeña, no requiere un consejo, primer error. Segundo, no lo requiere diverso, segundo error. Sin ver que precisamente el tomar ventaja de ese sexto sentido, de esa capacidad de decisión marginal, incremental, que la mujer aporte un consejo, le va a dar una ventaja competitiva y va a hacer que deje de ser pequeña más rápidamente y que sea grande más rápidamente. Eso es una miopía. Y por lo tanto, ¿qué sucede con las pymes? No, todas las empresas se preocupan por sobrevivir y por ganar dinero sana y correcta y legalmente. También las pymes y también las grandes. Pregúntale a los que operan en Rusia, hoy por hoy. Pero al final del día, la miopía está en que la empresa pequeña y mediana también debe contemplar, y voy a ser muy claro, tomar ventaja de la diversidad en su cuerpo directivo y en sus consejos, insisto en lo de consejos, para ser más rápido que el de al lado, para ser una empresa más rentable que la de al lado. Insisto en esto, ¿por qué? Porque parece que nada más es responsabilidad o objetivo de los grandes. No, para nada. El buen juez por su casa empieza, y si logramos esta diversidad desde pequeños, escuché el final del panel anterior y hablaba una de las mujeres que estaba hablando, decía, insértenle a sus hijas esa capacidad, ese ánimo, esa potencia de que pueden. Sí, insértenlo desde la empresa pequeña, desde la miscelánea hasta la más grande del país. La miopía está en asumir que estas ordenanzas o expectativas o mejoras como negocio sustentable y sostenible solamente aplican a la empresa grande. No, desde el changarro. ¿Y cómo cambiamos esa mentalidad? Laura también comentaba al principio, esbozaba un poco la importancia también de la alta dirección, ¿no? ¿Por qué es tan importante justamente que los directores o los CEOs o las directoras de las empresas sean quienes impulsen también, quienes estén convencidos de la necesidad de ser una empresa incluyente? Igual, ¿cómo convencemos o cómo se convence o cómo se impulsa también que los directores y directoras, más directores de pymes, apuesten por la inclusión? A ver, yo te diría, y es una respuesta muy pragmática la mía, pero es pues, el órgano de gobierno, otra vez, que recomienda más a la empresa, es el Consejo de Administración, y la Administración General o la Gerencia General es la que implementa la gran cantidad de políticas. Por eso el Club del 30% parte de la idea que si la cabeza tiene el compromiso, y la cabeza es quien tiene la capacidad de hacer que eso suceda, pues entonces se va a permear. Es muy difícil que un gerente, ¿no? O que un supervisor que va empezando su carrera levante la manita y diga, pues yo voy a proponer un cambio en la política de la empresa para hacer esto, ¿no? Entonces, por eso un poco la filosofía es desde arriba tiene que ir permeando, y yo sí creo que aquellos que nos toca
la fortuna de dirigir una empresa, también tenemos la gran responsabilidad de hacerlo bien, ¿no? No nada más te pusieron a dirigir una empresa para buscar, como dice Arturo, maximizar la utilidad que esta puede generar, sino te ponen a salvaguardar todos los elementos de la misma, ¿no? Su sustentabilidad, su sostenibilidad, el bienestar de todos los empleados. Y entonces, repito, si la cabeza tiene este compromiso, es mucho más fácil que entonces busque, proponga, mida y se asegure que todas estas políticas que estamos tratando de generar se permeen a lo largo de la organización. Eso no libera de compromiso a los mandos medios y a los mandos bajos. Yo tengo la impresión de que en ese paso de gerente a director, que eventualmente es uno de los duros, pues, en general en las organizaciones, sí tiene que ver mucho con, y eso busca también el Club del 30%, con quién está a tu alrededor, quiénes son lo que le llamamos tus peers, tus jefes inmediatos, tus subordinados, que te van a ayudar a crear este ecosistema o este ambiente que te permita seguir creciendo, ¿no? Si desde ahí, ¿no?, los mandos medios empiezan a poner trabas a que las mujeres que vengan abajo crezcan y superan por muchos miopías que tenemos concebidas, se va a ver muy difícil a pesar de que la alta dirección trate de empujar las políticas. Entonces yo digo, nos toca, ¿no?, la alta dirección establecer las políticas, pero a todos y cada uno de nosotros trabajar en que eso sea una realidad. Y creo que ahí es donde nos falta todavía un poquito. La conciencia y el compromiso no debe ser de algunos. Si realmente queremos que cambie, yo creo que debe ser de todos. Claudia, ¿cómo está trabajando justamente el Club del 30% con las pymes y con el resto de empresas, pero sobre todo también con las pymes, ¿no?, por esto que parece que es que no va con ellos o con ellas, para fomentar esta conciencia? Mira, de hecho, una de las iniciativas, como bien dice Arturo, empezamos desde la casa, ¿no? Y justo hicimos un plan piloto con una empresa que fue nominada a una de las 30 promesas de México, que se llama Mom Lances. Generamos precisamente un consejo consultivo justo para empezar a practicar lo que decimos, porque tienes razón, Arturo, evidentemente no es que las empresas grandes son las principales que tienen que cumplir con todos estos parámetros, sino que hay que generar esta escuela, que hacer, como dicen en Bloomberg, building the blocks, ¿no?, para llegar a esta realidad. Pero hay que empezar, pues sí, desde ordenar a las más chiquitas, que inclusive hasta es más sencillo, porque la estructura no es tan grande que te permite empezar a orientar de una mejor manera para que cumplan con esas reglas. Evidentemente nosotros en el Club del 30%, por cuestiones de escala, ¿no?, nos concentramos en empresas que tienen arriba de 250 empleados, pero no por ello desatendemos a las pymes. Generamos estos planes piloto que nos ayudan a entender, bueno, cuáles son las necesidades de la pyme, ¿no?, que la empresa grande puede tener, y que además muchas situaciones se asemejan, lo único que cambia es la escala. Entonces yo creo que ahí sí, como bien dice Arturo, hay que empezar desde lo más sencillo para llegar a lo más complejo, y muchas veces los problemas son muy similares. Blanca, creo que querías decir algo, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que podemos hacer es la información, la visibilización del problema. En Expansión estamos absolutamente comprometidos con ese tema, porque decías tú, Arturo, de otra manera, pero no hay hombre con 2 dedos de frente que lea las estimaciones y no incluya mujeres. Porque si 30% de mujeres están en la cúpula, 15% de resultados mejores tienes, y en el corto plazo. Entonces, ¿quién no quiere eso para su empresa? Y si nos informamos, otra vez, forzarnos como empresarios y como emprendedores a informarnos, a asociarnos, a meternos en una red de consejeras, a ver los estudios que publican todos los consultores ya en este país. Hoy a mí me han llegado joyas de estudios y estimaciones que hay hoy en día de todo. Bloomberg, muchas iniciativas, a todos los niveles las empresas se pueden sumar, desde ONU Mujeres, ¿no?, hasta Deloitte, es que hay miles. Entonces, creo que esa es otra obligación que tenemos como líderes de empresas, y desde luego como líderes en cualquier posición de poder que tengamos de influencia, informarnos e informar, porque eso hace una diferencia enorme. Y ahí aportando, incluso, nos ha pasado muchas veces que nos llegan a preguntar, ¿no?, necesito una mujer para X consejo de administración, pero no hay. El clásico, no hay mujeres. Yo siempre contesto, bueno, mira, puedes empezar viendo 100 mujeres poderosas de los negocios de expansión, Por ejemplo. pero hay muchísima más información también, porque como dices, también es una obligación de la alta dirección
estar informado y ver cómo se está moviendo el ecosistema, ¿no? Cualquier headhunter te trae consejeras. Digo, no cualquiera, pero los hay especializados. Si quieres, las encuentras, por Dios. ¿Y qué pasa justamente? No me gustaría tampoco acabar el panel, aún tenemos unos minutos, pero no sé, a lo mejor dentro de nuestra audiencia hay alguien que está diciendo, bueno, yo quiero levantar la mano, yo me quiero preparar. ¿Cómo lo pueden empezar a hacer? No sé si se pueden acercar justamente con el club del 30% o cómo pueden empezar con estos pasos. Arturo, sí. Mira, hay muchas formas. Voy a reiterar la palabra que utilizó Laura del networking, ¿no? O sea, la red, el apoyo es indispensable en cualquier actividad. Somos una sociedad. Entonces, vías hay muchísimas. Blanca comentaba acerca de Headhunters. El IPADE tiene una lista. Hay 2 o 3 asociaciones de mujeres consejeras. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer con esa actitud es precisamente acercarse a esos foros, punto 1. Punto 2, ¿con qué experiencia se cuenta? La posición de consejero tiene cierta arrogancia en el sentido que teóricamente debes de tener la capacidad de asesorar a una operación, insisto en ese criterio, ¿no? En España utilizan un nombre al director general, le llaman consejero delegado, es un delegado del consejo para ejecutar los acuerdos que se toman en ese cuerpo. Y el ser consejero implica eso, implica una devoción brutal a comprender la situación de una empresa, a comprender la situación de una decisión. Entonces, ¿qué se requiere? Pues se requiere mucha chamba. Yo soy de la filosofía de que mientras más temprano me levanto, más suerte tengo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. El networking, 1, 2, acercarse a los entes, a los funnels, a los embudos que permiten llegar a estas posiciones. Pero 3, de nuevo, estar más preparado que el vecino, ¿no? Algo que no se puede suplir y que no es sostenible en una organización es una persona incapaz. Esa no dura, y no dura mucho menos en el mundo competitivísimo de hoy. Entonces, sea mujer u hombre, si una persona no está dando las aportaciones o los resultados deseados, la organización la va a expulsar o la organización va a morir, que es peor. Y aquí lo que estamos hablando es de un mejor futuro, y ese mejor futuro requiere por fuerza las mejores mentes, las mejores actitudes y las mejores potencias. Entonces, los funnels son una vía, la capacitación es otra. También hay escuelas para consejeros, lo hay, es una especialización profunda. Yo créanme que he participado en demasiados consejos por mi rol de capital privado y en algunos he aprendido muchísimo, y de muchas mujeres, lo digo abiertamente. He tenido esa fortuna, quien no la tiene, pues tiene que suplirla con un programa académico. Entonces, al final del día todo lo englobo en 2 temas. El primero, de nuevo, es la actitud. Yo quiero llegar a ser consejero y quiero ser, caray, me tengo que preparar. 2, el networking, o sea, por más fregón que sea, si estoy solo en la sociedad, pues no voy a llegar a ningún lado, porque ni me voy a enterar, como bien decía Blanca, de la obligación de la administración estar enterado que pasa, y tú lo dijiste, Puri. Entonces necesito ese networking, y con eso yo no tengo la menor duda de que al final del día va a tener resultados. Hay una frase que me encanta de Viktor Frankl, de un libro fenomenal que se llama El hombre en busca de sentido. Dice que la última libertad que le puedes quitar al ser humano es la actitud con la que enfrenta las situaciones de su vida. Entonces, si yo me levanto los días derrotado y sin ganas de nada, voy a acabar mal. Si me levanto con ganas, con actitud, sabiendo exactamente a quién tocar, qué aprender, y qué buscar y qué mejorar en mí, no tengo dudas de que al final del día me va a salir la cosa bien. Y esta es una pregunta que me gustaría también que contestaran el resto de las panelistas para que justo, ¿no?, con vuestra experiencia podamos aportar un poquito más. Y le añado una pregunta, ¿no?, a esta de cómo levantar la mano. Cómo reaccionar cuando te la bajan, ¿no? Que también creo que es importante, ¿no? Cómo no darse por vencida la primera vez o la segunda vez que lo intentas y no lo logras. A ver, yo segundo lo que dice Arturo, yo en mi vida pienso como en matrices, y entonces creo que en esa matriz de skill y will, ¿no?, le llamamos mucho los consultores, tienes que tener las habilidades para que te lleven ahí, pero también el deseo, ¿no?, de lograrlo. Yo sí creo que de hace 2 años que empezamos el tema del club del 30% ahora, es impresionante la cantidad de mecanismos que hay para acercarte a consejos de administración. Eso sí está cambiando en México. Yo me acuerdo que hace 2 años nos sentamos justamente con el IPADE y le decíamos, bueno, fácil, generemos una base de datos de tal cual, oferta y demanda, consejeras, ¿no?, o gente que quiere ser consejera y empresas que quieren, ¿no?, están dispuestos a tener una consejera en su consejo de administración, valga la redundancia. Y nos empezamos a dar cuenta que, pues como dice, no era el huevo y la gallina, es que no hay consejeras, es que no hay consejos. Claro que hay los dos, lo que no había era alguien que nos ayudara a juntar, digamos, estos 2 grupos. Y menciona el IPADE, pero hay muchas de varios niveles, además, de emprendedoras, muchos.
que ese es mi segundo tema. Tú puedes tener Will, y yo quisiera ser parte del Consejo de Administración de Microsoft, probablemente todavía no estoy ahí, en unos añitos, pero hoy puede ser que no. Pero entonces tienes que tener el deseo de cuáles son mis habilidades y para qué sí puedo hacer. Y si todo el mundo piensa que el Consejo de Administración es solo el de Telmex y solo en las empresas que cotizan en bolsa, pues entonces sí tenemos una diferencia. Creemos que, por un lado, hay millones de consejos consultivos. ¿Qué significa? Que te estás fogueando, nada más. No toma el Consejo de Administración ciertas decisiones, son consejos consultivos. Hay muchísimos y hay muchísimos que tienen apertura a mujeres. Como decíamos, las pymes, y hay muchísimas organizaciones que necesitan un buen consejero, que probablemente no tienen los mecanismos para hacerlo abierto, pero que necesitan. Entonces, otra vez, este acercamiento, yo tengo ganas de ser consejero y busco dónde puedo aportar, dónde tengo experiencia, dónde tengo que contribuir, dónde corro más rápido que los vecinos, todos corremos más rápido para algunas habilidades. ¿Cuáles son mis habilidades que me posicionan mejor para entonces ser el consejero estrella? Me parece que esas son las dos cosas. Yo los invito, hay, ahora sí, ¿no? Googleenle, porque hay millones, cada vez a mí me impresiona, cantidad de organizaciones que justamente se están abocando a esto. ¿Cómo encontramos y incentivamos a más empresas a tener sus consejos y a más mujeres a participar en esos consejos para ir teniendo experiencia y para ir teniendo pues esta participación cada vez más robusta? Claudia. Sí, como dicen, la verdad es que yo creo que una gran parte es la actitud, como bien dice Arturo. De verdad, no van a venir los consejos a buscarnos, ¿no? Yo creo que sí, en esta matriz de habilidades y pasiones, yo creo que uno tiene que encontrar en dónde soy bueno y lo que me falta y dónde quiero llegar, buscarlo, porque de verdad no cae. Lo que es un hecho también es que el networking es algo que tiene uno que darle un peso mucho mayor, porque se ha visto que la probabilidad de llegar a un consejo vía un networking se incrementa 10 veces más que con un headhunter. Entonces, a alguien que nos ha visto trabajar, que nos ha visto luchar, conoce estas habilidades y sabe darle, digamos, puede nominar mejor y puede quizá encontrar las habilidades que uno quizá por ceguera de taller no ve, ¿no? Entonces, si alguien puede brindarnos esa luz, yo creo que es una red en la que podemos entrar. Entonces, sí, es un tema de cuáles son mis habilidades, qué me apasiona y sobre todo a dónde quiero llegar, porque ese es, yo creo que el motor de vida de cada uno para encontrar ese propósito. Y Blanca, ya para acabar con esta parte, esta ronda de preguntas, ¿no? de cómo levantar la mano y cómo afrontar también el rechazo. Pues vayamos trabajando en habilidades blandas, en capacidad de frustración, en temple. Las mujeres estamos más moradas que nunca y más aguerridas y nos sentimos parte fundamental del orden económico de este país, pero todavía tenemos un trecho complicado. Vamos a recibir más nos, vamos a seguir recibiendo rechazo y creo que es parte de la actitud que están hablando. Claro que no es fácil, pero también somos seres humanos, tenemos miedos, no nos gustan las cosas. Y vivir con eso, vivir con que eso es parte del juego. Si los riesgos serán siempre con el sí, pues no son riesgos. Entonces, creo que nada, si una quiere rifarse y jugársela, tiene que asumir que va a recibir muchos nos y que va a recibir reprimendas y que es parte de lo que nos va a formar. Entonces, pues adelante, que vengan los nos que se convertirán en lecciones. Y ahora ya sí nos quedan 5 minutos. A mí ya hemos hablado del tema de los porcentajes, pero no me gustaría acabar justamente, ¿no? 30%. ¿Por qué ese 30% es suficiente? Ya hablaba Arturo, ¿no? De cómo tuvieron que bajar en algunos países la cuota. Ahora mismo estamos en el 10%, con lo cual un 30% se ve muy lejano. ¿Qué realmente 30%? Esa cifra mágica parece. ¿Por qué y cómo podemos ir a por más? Mira, el 30% digamos que es lo que en inglés se llama el threshold, ¿no? Es el punto de partida en el cual tienes voz y voto para que no seas la única que está ahí. Una sola mujer dentro de un consejo de puros hombres, pues verdaderamente
no tiene posibilidades de tener poder de decisión, pero cuando tienes un 30, entonces ahí sí ya tienes una voz y un voto que viene acompañado de diferentes cualidades, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la brecha que hay que empezar digamos, a labrar para poder llegar a tener esa voz y ese voto. O sea, esa es la aspiración a la que Esa es la tenemos que aspiración. empezar a llegar, ¿no? Exacto. ¿Es suficiente? Pues no, digo, ese es lo mínimo, ¿no? Laura. No, yo voy a decir, lo que se ha aprobado en muchos lados es justamente 30% te da diversidad, ¿no? Si eres un 5%, un 1%, no eres representatividad, no eres representado, ¿no? No realmente tienen la fuerza. Entonces, ¿no? Otra vez, es como números, pero el 30% sí te parte al número de representatividad real, ¿no? Ser un outlier por ahí, pues la verdad es que tampoco necesariamente es un avance, pero tampoco necesariamente te va a llevar a los niveles que quieras. Yo la verdad es que creo el 70% de las compras las hacemos mujeres, ¿por qué no pensar en el 70%? En el mundo somos 50% mujeres y hombres, ¿por qué no pensar en 50%? En la fuerza laboral empieza el 50% mujeres y hombres. En carreras de posgrado, el 60% de los graduados son mujeres. Entonces, como digo, mira, es un número que da representatividad, que pone, digamos, el pie con autoridad para seguir moviendo eso, pero sin duda pues podríamos aspirar a mucho más que eso. Y Arturo, tú que estás todo el día en contacto con empresas y viendo cómo estamos evolucionando, ya hemos dado algunos datos de cómo ha cambiado a mejor la situación en estos 2 años. ¿Eres optimista? ¿Lo vamos a lograr pronto? No tengo duda que se va a lograr, sea por cuotas, sea por mandato de inversionistas, pero no tengo duda, es la forma, en mi opinión, más rápida de lograrlo. No es por convicción, no es por voluntad, máxime con nuestra herencia cultural. Yo nada más 2 comentarios últimos. El primero, el 30, el 40, el 50, por supuesto que la lógica diría que pues, si la humanidad es half and half, pues debería estar así, ¿no? No lo sé. Lo que sí me importa es que por lo menos el 30 es sano. ¿Por qué? Y voy a tomar una frase que ya dije, porque lo que más me importa a mí es la voz de un consejero. Un consejo puede tener 5 o 18 personas, no me importa. Lo que sí me importa es que mientras más mujeres haya, la probabilidad de que una mujer tenga y gane la voz pesada, fuerte, es mayor. Y eso es lo que realmente yo, como en las empresas en las que estamos, busco. Y sí, efectivamente buscamos a los mejores consejeros y también a las mejores consejeras. No me interesa tener una consejera por membrete para el checklist de que ya tengo satisfecho el criterio de ESG en términos de gobernanza y diversidad. Me interesa tener a la mejor consejera posible y hoy nos honramos en muchas de las inversiones que tenemos en tener muy buenas consejeras. En términos de porcentaje, nosotros tenemos mujeres en el 80% de los consejos de las empresas que estamos invertidos. Representan el 28, 27%, por ahí anda el número, en términos de porcentaje, safe, pero no importa eso, lo que me importa es que realmente aporten y que las empresas y las inversiones sean mejores. Blanca, ¿un último comentario? Pues nada, creo que lo dijeron mejor mis compañeros. Nada, mínimo 30%. Pues con esto se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Espero que realmente haya sido útil para todas. Así que, bueno, gracias. Gracias a ti, Gracias. Puri. Muchas gracias. Comienza la dinámica de paneles.